En Trama de Salud Social, hoy presentamos Manipulación del odio sociopolítico, discurso del odio en las redes y medios sociales. Para ello nos adentramos en el concepto de odio, que se define como antipatía, disgusto, aversión, repulsión o enemistad, pero que se caracteriza por un deseo recurrente de evitar, limitar y hasta destruir el objeto o sujeto odiado. El odio es un sentimiento complejo que se origina en el miedo al daño, que a su vez es la emoción filogenéticamente más primitiva que tenemos. Adquiere complejidad al dar participación a la corteza racional para planificar la acción de evitar, limitar y hasta destruir al objeto o sujeto causal. El odio activa una cascada de emociones como son la hostilidad, la agresividad, la violencia, el deseo de venganza y por último, la corteza racional elabora conscientemente la planificación para hacer el daño. La agresividad es una adquisición filogenética de los vertebrados y fue perfeccionada por los mamíferos para la defensa o para la caza entre las distintas especies. El único animal vertebrado y mamífero que mata a miembros de su propia especie es el Homo sapiens y para ello utiliza su arma más letal, que es la corteza cerebral racional. La sociedad actual vive atravesada por el discurso del odio, pero no se trata solo de un sentimiento contemporáneo. El odio es tan antiguo como la humanidad y surge de un mecanismo de defensa ancestral ante el peligro externo, como ya dijimos antes. Si no fuera por el arraigado discurso del odio en la mayoría de las culturas, los seres humanos no podrían ir a las guerras y cometer los crímenes atroces que nos relata la historia. La mayoría de las veces, el horror es adornado como actos heroicos en nombre de causas justas que luego relatarán los ganadores, que son quienes escriben la historia. El odio, junto con el amor, son las dos caras de una misma moneda, y aunque no lo crean, comparten más cosas de lo que creemos. Ambos son sentimientos, no solo porque involucran emociones y pensamientos, sino que también persisten en el tiempo, o sea que involucran a la memoria de largo plazo. La Universidad de Londres, mediante resonancia magnética nuclear funcional, estudió a un grupo de sujetos a los que se expuso a imágenes de distinto tinte emocional y se observó que se activaban las mismas zonas del cerebro frente a imágenes que despertaban odio y otras que despertaban amor. La única diferencia neurobiológica importante que encontraron entre el odio y el amor es nada más y nada menos que en el odio se activa la corteza racional para planificar la ejecución del mayor daño posible al objeto odiado. En cambio, en el amor romántico se inhibe esa corteza racional para no ver los defectos de la persona amada y se pierde el juicio crítico. Y claro, ya lo decía Shakespeare, en verdad yo no te amo con mis ojos, pues ellos perciben en ti 1000 defectos. Es mi corazón quien te ama lo que mis ojos desdeñan. El odio tiene memoria que hace que no se desvanezca fácilmente. Genera pensamientos espiralados, ideas de venganza, planificación para hacer el daño y sobre todo consume mucha energía del odiador. Se bloquean los sentimientos altruistas y la empatía, así como la percepción de la alteridad como un igual digno de compasión. La química del amor es distinta. Pone en marcha la secreción de oxitocina, que es la hormona del apego, la serotonina, que es el neurotransmisor del bienestar y es un antidepresivo, y por último la dopamina, que está vinculada al placer y activa el circuito de las adicciones. Por el contrario, en el odio, se activa el sistema adrenérgico vinculado al estrés, también participa la dopamina con el placer y la adicción, que fija las conductas destructivas. Esta participación del sistema adrenérgico activa el circuito de supervivencia como en el estrés y nos preparamos para la lucha o la huida. El estrés que genera el odio
tiene un inmediato impacto visceral, aumentando la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la glucemia, el colesterol, la obesidad central, interfiere con el sistema inmune y cuando es crónico se produce el síndrome metabólico. O sea, queda claro que el odio no es gratis. Se cobra un alto costo en la salud psicofísica del odiador. El odio ocupa la mente y envenena el cuerpo. Mi intención es resaltar la fragilidad moral de la naturaleza humana susceptible a caer en las redes de los traficantes de odio, que son ellos quienes manipulan las fuerzas del mal en beneficio propio. Y respecto a la manipulación, para Kaufman, el odio debe reunir algunos requisitos. Para que sea efectivo debe haber un grupo vulnerable al cual se somete a la humillación o degradación, que haya intención de hacer daño con malignidad e intencionalidad deliberada. El discurso del odio, por sobre todas las cosas, no es libertad de expresión. Es una maniobra dirigida a manipular la opinión, crear consenso violento y generar un sentido común basado en la desigualdad que sea funcional a una sociedad totalmente fragmentada. Y se consigue la adhesión social al discurso del odio mediante la deshumanización del otro perteneciente al grupo vulnerable, y de este modo se bloquea la empatía que solo existe entre los miembros del grupo dominante. El etnocentrismo, basado generalmente en la supremacía blanca, viene de la mano del racismo y la xenofobia de las poblaciones de color. Y muy bien decía irónicamente el grupo Desmotivaciones de España respecto a la gente de color: ¿es que acaso los demás somos transparentes? ¿Hay gente de color? Cuando al discurso del odio agregamos la carga de orgullo nacionalista y la añoranza del pasado glorioso, entramos en terreno peligroso, porque esto lleva directamente a la xenofobia y el final es totalmente incierto. En la historia abundan ejemplos, pero el más notorio en Occidente es el Holocausto judío implementado por el nazismo en la primera mitad del siglo XX. También la segregación racial en Estados Unidos y el régimen del apartheid en Sudáfrica hasta el siglo pasado. El discurso del odio deshumaniza y excluye al grupo vulnerable. Tener un enemigo externo genera cohesión en el grupo odiador. Pero dice Judith Butler, a la larga, cuidado, porque también genera cohesión entre el grupo vulnerable, que encuentra en el compañerismo la fortaleza para enfrentar la agresión. Técnicamente, las maniobras de manipulación de la opinión y del odio las podemos resumir en las más importantes. La creación del chivo expiatorio, mecanismo ampliamente utilizado en la historia, que en este caso se aplica al grupo vulnerable, al que carga con todas las culpas de la sociedad. La falacia del hombre de paja, que se basa en la creación de una argumentación simplista que oculta una serie de inconsistencias, frecuente en el discurso actual. La distracción por fenómeno, o mejor conocida como cortina de humo. La distracción por semántica, que es el uso de eufemismo para ocultar la verdad o hacerla más blanda. Distracción por engaño, o sea, repetir una y otra vez las fake news que conocemos, que terminan como una verdad irreductible para el público que las lee. Distracción por el horror, cuando se asocia un sujeto o idea con hechos horrorosos, aunque éste sea ajeno a ellos y sea inocente, este mecanismo tiene un efecto casi subliminal que obnubila el raciocinio del público. Es muy difícil de combatir. Y en Argentina, si hay una reina del odio, esa es Lilita Carrió. Utilizó todas las herramientas de manipulación de los medios sin ningún tipo de pudor. Cuando aún se estaba velando el cuerpo de Jorge Brito, salió a realizar acusaciones de las que el banquero no se podía defender, llegando al límite de decir en un reportaje: gracias a Dios que Brito ya no está. En medio de la pandemia y ante la única solución posible, que es la vacuna, denunció penalmente al presidente de la Nación, el ministro de Salud, la viceministra de Salud y todo el equipo científico del ANMAT por atentado contra la salud pública y envenenamiento del pueblo, por la aplicación de la vacuna Sputnik V.
El amor une y construye. El odio solo destruye, y no solo a la víctima, sino también al odiador serial. A modo de ejemplo, las fotos de algunos de los representantes del periodismo canalla que parece epidémico en nuestro país. Ellos se vanaglorian de incentivar el desprecio y la humillación a las minorías más vulnerables mediante insultos e incitación a la violencia. El desprecio de muchos de estos pseudo periodistas, a veces solapado y otras veces impúdico, hacia Diego Armando Maradona en el día de su velatorio, muestra que no hay límites éticos en la manipulación del odio. Maradona, amado en todo el mundo, con todas sus humanas contradicciones, fue fiel a sus orígenes y a sus ideales. El Diego, para nosotros, constituía un peligro real para el sistema que representa al poder. En definitiva, el discurso del odio se vence con educación, ejercitando el pensamiento crítico, desenmascarando la maniobra manipuladora, pero sobre todo exponiendo al titiritero, que es quien maneja realmente los hilos del odio. Esta ha sido una presentación de Trama de Salud Social para la construcción de una comunidad organizada donde sea posible el desarrollo humano en libertad, igualdad y solidaridad. Muchas gracias.